La verdad es que no es fácil cuando uno se presenta por un partido pequeño sin los recursos que tienen otros actores políticos, por un lado, los cuantiosos recursos que tienen algunos actores políticos, y por otro lado también hay una proliferación de candidaturas que realmente, si bien es bueno eso de la diversidad y las opciones, también hay como que ya una proliferación de que producto así de, bueno, yo también me postulo total, fulano pudo hacer esto, Fulano aquello, claro. Hay mucha gente sin vocación política, sin experiencia en el ámbito de lo público, sin ningún tipo de vocación de servicio, porque la política es servicio. Lastimosamente eso se ha trastocado bastante en nuestro país, pero la filosofía esencial de la política es la de servir. Se entiende que un político es, y puede que suene raro decirlo en nuestro país con la experiencia que tenemos, un servidor público, ¿sí? No es autoridad. Acá hay un concepto de que el político y el que ocupa un cargo es una autoridad, en realidad es un servidor público, es alguien que está para servir, y esa es la filosofía originaria y esencial de la política. Entonces, es cierto, hay una multiplicidad. Hay que recuperar ese concepto. Y hay que recuperar, y se recupera sobre todo con las acciones. Esta gran feria de variedades que es el periodo electoral, uno escucha promesas de todo tipo. Inclusive hay gente que ya tiene antecedentes de haber ocupado ciertos, incluso en el ámbito legislativo, y bueno, igual sabiendo que la mayor parte de la gente les conoce, prometen cosas que uno sabe que no van a cumplir. Y, bueno, pero es la política, es el electoralismo en el que también muchas veces se ve inmerso nuestro sistema, no pasa de eso. La participación de la gente se remite al voto, y nosotros tenemos en el PEMA una idea de una democracia más inclusiva en todos los aspectos, también en cuanto a la participación, que se dé cualitativamente, no cuantitativamente y cada 4 años. Y también la inclusión en todos los otros ámbitos en los que uno observa que nuestra sociedad se encuentra fracturada, se encuentra fragmentada. Y bueno, eso es lo que nos lleva a inmiscuirnos en política en este momento. Interesante. Sí. Precisamente, si tuviésemos que hablar un poquito de lo que es tu proyecto para la Diputación, ¿qué aspecto podríamos resaltar? Bueno, yo soy candidato de un partido, ese partido es un proyecto político, y esta candidatura mía es parte de ese proyecto político. Y en el ámbito legislativo nosotros tenemos una serie de temas que queremos trabajar. Es importante también remarcar que el ámbito legislativo es un ámbito colegiado, ¿sí? Sí. Los diputados son 80, uno es uno entre 80, y la propuesta de uno tiene que ser algo factible también. Hay gente que uno escucha a veces como que tienen hasta programas de gobierno que no se pueden ejecutar desde el legislativo, y son, como su nombre lo dice, ejecutar, el verbo que se utiliza, ejecutar, son más bien competencia del Ejecutivo. Pero desde el legislativo se pueden hacer muchas cosas, y de hecho muchas cosas que tienen que ver con la realidad y con la vida de los paraguayos se deciden ahí. Eso sí es cierto. Y ahí lo que uno espera, en primer lugar, mi promesa electoral pasa por representar bien a las personas, ¿sí? Defender los intereses de la mayoría de la gente, no de ninguna corporación, de grupo empresarial, logia, iglesia, ¿sí? Yo voy a representar a los votantes y lo voy a hacer bien hasta el último día. Yo no le voy a vender a la gente ni me van a comprar. En primer lugar eso, una representación genuina que tiene que ver con mis propias pautas éticas, que las he puesto en práctica en todos los cargos que ocupé a lo largo de mi carrera, y que tiene que ver con mi trabajo en los ámbitos de derechos humanos, en el ámbito público en general. En segundo lugar, nosotros tenemos algunas propuestas concretas, como por ejemplo, entendemos que Asunción nunca ha tenido diputados. Y voy a explicarme. Uno observa el trabajo que hacen los diputados de los distintos departamentos en nuestro país, y ellos son la caja de resonancia y la voz de sus compueblanos. Sí, de su departamento, ¿sí? de su región. Entonces hay un problema con el puente, con la ruta, con el centro de salud, cuestiones presupuestarias, y ellos vienen y representan esos intereses. Y Asunción nunca ha tenido diputados que cumplan esa labor. Nunca. De hecho, uno piensa, ¿quiénes son los diputados de Asunción? Y es como que dije una vez en un programa también, son como esos jugadores a los que el técnico le dice, anda a jugar libre y sin ninguna responsabilidad, no es que tenés que colocarte acá y dice, espera, esto de vos, haz lo que sabes. Una propuesta concreta que nosotros hacemos, que yo hago como candidato, es la de crear una bancada de diputados de Asunción, sin importar el partido o el color político, y que esa bancada trate y discuta los problemas de la ciudad y los problemas de los conciudadanos de Asunción.
Otra es la hay un concepto, perdón que te interrumpa. Sí, claro, también, de hecho, se habla de la descentralización, es por ello también la representación regional de los diputados, departamentales en este caso, pero que luego se convierten en diputados nacionales. O sea, lo que pasa es que la representación en el ámbito de diputados es como un híbrido, ¿sí? Son diputados nacionales, pero son electos en el departamento. Sí, pero no hay ninguna prohibición para que uno trabaje por su departamento. De hecho, lo eligen a uno. Claro. Lo de su departamento, en el caso de Asunción. Y se espera que represente a ese departamento principalmente. Y como hablaste de esta cuestión de la descentralización, cuando se hizo la Convención Nacional Constituyente del año 92, los constituyentes del interior formaron una bancadita campesina, no sé si recordás. Y esa bancadita campesina trabajó los temas vinculados a las necesidades de la gente del interior y sobre todo peleó mucho por el tema de la descentralización. Entonces, ese es un ejemplo de que eso se puede hacer. Y eran colorados, eran liberales, eran de Constitución para Todos y de los otros pequeños partidos y movimientos que ingresaron. Entonces, eso es absolutamente factible. Una segunda cosa que quiero hacer es la de trabajar para crear una instancia formal de trabajo con los concejales de Asunción, que no existe. O sea, hay dos ámbitos legislativos vinculados a la ciudad. También hablamos con Tony, que es concejal y que ahora pretende llegar al Senado, por ejemplo. Sí. Él forma parte de esa raza de los que le dice a los electores, voten por mí para que solucione los problemas de la ciudad, y después les abandona a mitad de camino. O pretende hacerlo, ¿verdad? En un momento muy crítico de la ciudad. Justamente el momento crítico que vive la ciudad en lo ambiental, en cuanto al tráfico, en cuanto a la infraestructura, en cuanto a la movilidad urbana, y que eso, movilidad urbana vinculada a transporte, obviamente, hace que sea necesaria crear esta instancia formal de trabajo con los concejales. Sí, yo no sé por qué los concejales que están ahora nunca se preocuparon de hacer eso y de trabajar. Eso hay que crear. Y después hay que crear otra instancia de trabajo con el Ejecutivo. Y hay que ir pensando, eso es algo que hay que madurarlo, la posibilidad de los tres poderes están acá. Sí, claro. Y Asunción es una ciudad que es utilizada, estrujada, golpeada, maltratada por millones de personas diariamente, y una pequeña cantidad vive y tributa únicamente acá. Entonces eso requiere de una compensación importante, una ley de capitalidad, por ejemplo, es importante, pero no como la anterior, que implicaba únicamente una devolución de dinero a la ciudad, sino de dotarla de recursos para mejorar la infraestructura. Sobre todo el intendente de Asunción ha dicho más de una oportunidad que, según los cálculos de la Municipalidad de Asunción, Asunción tiene un rezago en materia de infraestructura que costaría alrededor de $2.000 millones. Y eso es un dinero que la municipalidad no tiene en estos momentos por todos los malos manejos que han habido históricamente. Tiene 8.000 funcionarios. 8.000 funcionarios, el clientelismo político justamente de la Junta Municipal, que tiene más de 1.000 funcionarios para 24 concejales. Bueno, todas esas vergüenzas que conocemos. Entonces, eso por el lado de la ciudad. Por otro lado, una propuesta nuestra que ha sido copiada ya por algunos actores políticos, porque desde mi punto de vista, de mucha gente que conversa con nosotros y que nos da el retorno, nos dice que nuestras propuestas son de las que ponen sobre la mesa algunas cosas que nadie pone sobre la mesa. Nosotros planteamos lo que denominamos un PAC antiprivilegios, ¿sí? Porque los parlamentarios, empezando por ellos, tienen, por ejemplo, un seguro médico VIP que es pagado por el contribuyente, aparte del sueldo que reciben, que es una remuneración que va sobre la cual me voy a explayar después. Te interrumpo porque tengo que hacer una pausita. Justamente a la vuelta desarrollamos esos puntos ya en el último tramo también.